Nunca olvidemos con quién estamos tratando. Lo importante es que en los momentos difíciles, en los momentos buenos, sepamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y en los momentos malos, no olvidar con quién estamos tratando. Nosotros los hombres tenemos la mala costumbre, los creyentes, me refiero en las iglesias, tenemos la mala costumbre de seguir confiando en el hombre y olvidarnos que detrás de eso está Dios, ¿no? Me contaban que el pastor Carlos Anaconda de Argentina estuvo en España. Junto a él vinieron otros dos pastores, ¿no?, que tuvieron una campaña y que al final de la campaña invitaron a los hermanos que querían una oración, ¿no?, a los hermanos que querían comprometerse con el Señor a pasar adelante. Y me cuenta este hermano de España, y me dice, y tenías tú al pastor Anaconda a un lado, a los otros pastores que son de la misma envergadura del pastor Anaconda, pero quizás no tan conocidos, parados a los lados, y veías tú a 3 o 4 gatos acá, 3 o 4 gatos acá, y 70 gatos ahí esperando a la oración del pastor Anaconda. Y él me decía, ¿por qué? Claro, porque todos decimos que tenemos los ojos puestos en el Señor, y en realidad tenemos el ojo puesto en el hombre. La oración de uno de estos pastores es tan poderosa como la oración del pastor Anaconda, pero esta gente quería la oración del pastor Anaconda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no es el Dios el que bendice? Por eso nunca olvidemos con quién tratamos. Estamos tratando no con el hombre, estamos tratando con nuestro Dios que está en los cielos. Y esto es importante porque esto es lo que nos fortalece en los momentos débiles. Nunca pregunten por qué, Señor. Pregunten qué me quieres enseñar, Señor, con esto. No entendemos a veces las cosas que nos pasan, pero cuando recordamos con quién estamos tratando, entramos en confianza. Recuerdo cuando mis hijos eran chiquititos, pequeños, tenían que hacer algo, yo los subía a las montañas rusas y todo, ¿no? Y Lucy siempre con los nervios, ¿cómo vas a meter a mis hijos a la montaña rusa, no? Pero ellos, si tenían mi mano, se sentían confiados. Si yo entraba, papá, ¿tú vienes? Sí, ya vamos. La confianza que ellos tenían no estaba en su capacidad, sino en si yo los acompañaba. Y hoy día que vamos a entrar a Apocalipsis, nuevamente al capítulo 1, quiero que tomen nota, en primer lugar, de que ya vamos predicando 3 veces sobre Apocalipsis. Esta viene a ser la 4ª prédica de Apocalipsis y todavía no hemos terminado el capítulo 1. Ahora entienden ustedes, hermanos, cuán superficial muchas veces puede ser la lectura bíblica que hacemos. ¿Cuántas veces pasamos por un capítulo a vuelo de pájaro y no tenemos el tiempo ni las ganas de profundizar en la Escritura y hacemos lo que se llama un acercamiento popular a la Biblia? Y el acercamiento popular a la Biblia es este: leo el texto y de los textos, ¿cuál es el que me llama la atención? ¡Ay, qué bonito versículo este! Lo pinto y esa es la enseñanza del día. Si aprendiéramos a dedicarle un poco más de tiempo a la palabra, profundizar un poco más de tiempo en la palabra, sacaríamos muchísimas más enseñanzas de las que estamos acostumbrados a oír. En Apocalipsis, en el capítulo 1, nos hemos quedado en el versículo 10. Vimos cómo Juan estaba en el Espíritu, dice. Juan estaba en ese tiempo de oración. Juan estaba en ese tiempo de meditación, de reflexión delante de Dios en su trono. Juan vivía una experiencia en la presencia de Dios. Jacobo mencionó un texto muy bonito al principio, cuando dijo de que los profetas vivían en la presencia de Dios. A mí me encanta Elías, el profeta Elías, porque cuando Elías
se presentaba ante los reyes, se presentaba de esta manera: vive Jehová en cuya presencia estoy. No le dice, vive Jehová en cuya presencia estuve hoy en la mañana. No le dice, vive Jehová que el fin de semana estuve en su presencia en un tiempo de oración y ayuno, sino que Elías le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy en este momento. Mientras él físicamente estaba ante el rey, el espíritu y el alma de Elías estaban ante la presencia de Dios. Cuando muere Elías y lo sustituye Eliseo, se presenta ante un rey. ¿Y cómo se presenta Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esto es lo que estaba pasando con el apóstol Juan, viviendo ante la presencia de Dios, tomando tiempo en el día para vivir y entrar ante el trono de Dios en oración. Tiempo que la mayoría de cristianos no disponemos para el Señor. Leí un pensamiento que me llamó la atención hace unos días atrás. Decía, mejor es que te quedes dormido orando a que te quedes dormido viendo televisión. ¿Sí? Nosotros casi no le dedicamos tiempo al Señor a buscarlo, ni a leer su palabra, ni a meditar en su palabra. Casi no le dedicamos tiempo y luego nos preguntamos por qué las cosas no van bien. Juan estaba ante la presencia de Dios. El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pobrecito Juan, ¿no? ¿Se imaginan? Una trompeta, pues con una voz de trompeta. Juan estaba orando en la presencia de Dios, probablemente con los ojos cerrados, quizás de rodillas, concentrado, y en la oreja escucha una trompeta, ¿no? Una voz como de trompeta, que es la voz del Señor, se debe haber sobresaltado. Y en el versículo 11 dice, una voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién está hablando a Juan? Jesucristo, ¿no es cierto? Es clarísimo. Yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No es que estas iglesias tuvieran algo especial, simplemente frente a la iglesia de Patmos, donde estaba Juan desterrado, lo habían expulsado a la soledad a Juan y lo mandan a esta isla. Frente a la isla, ya tocando tierra firme, estaba Éfeso. Al frente de Patmos estaba Éfeso. Si tú subías un poquito, llegabas a Esmirna. Un poquito más arriba, Pérgamo. Doblabas a la derecha, Teatira. Bajabas, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Es decir, no es que fueran iglesias desparramadas por el mundo y que caracterizaban algo muy especial. No, eran simplemente las iglesias del barrio. Eran las iglesias en un circuito en U invertido, ¿no? Una U invertida. Entonces subías, bajabas, ya estabas, habías recorrido todas las iglesias. O sea que estas iglesias no es que fueran especiales. Ahora, en el versículo 12, y aquí vamos a entrar al tema de hoy día verdaderamente, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y entonces Juan va a tener su primer contacto visual con el Jesús resucitado. ¿Cómo te imaginas tú a Jesús? ¿Con barba o sin barba? ¿Pelo largo? ¿Por qué creen que Jesús usaba pelo largo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Quién inventó eso del pelo largo? Si la Biblia dice que no había que llevar pelo largo, ¿por qué pensamos que Jesús tenía el pelo largo? Con su barbita chiquita, con sus ojos azules. ¿Ah? Ese es un invento. A mí me impresionó mucho cuando yo vi la película Jesucristo Superstar, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesucristo era un gringo total y el pobre Judas era un negro, pobrecito. Y es que, ¿se dan cuenta cómo es esto del racismo, de la discriminación hasta en las películas? Yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesucristo va a tener piel blanca cuando Jesucristo era de la zona de Jerusalén? ¿Dónde nació?
en Belén, pertenecía a Nazaret, estuvo por Egipto, y la gente de allá no es blanca. La gente va tostadita, va tostadita. Jesucristo, siempre que nos imaginamos a Jesucristo, nos imaginamos un hombre alto, fornido, guapo, ¿verdad? ¿O se imaginan uno feo? ¿Se imaginan a Jesucristo con nariz aguileña, por ejemplo? No, porque nuestro corazón anhela lo mejor para Jesucristo. La verdad es que nadie sabe cómo era, pero acá en este pasaje Juan se encuentra con la primera imagen del Cristo resucitado y que no tiene nada que ver con esa imagen que tenemos estereotipada del pelo largo con la barbita y con los ojos azules. En este caso, Juan se voltea, dice, en el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. La primera visión que tiene Juan de Jesucristo, cuando voltea para verlo, el Hijo del Hombre, nos dice ahí el texto, se está hablando de Jesucristo, es que Jesucristo está caminando en medio de 7 candeleros. Hay 7 candeleros de oro y en medio de esos 7 candeleros está Jesucristo caminando. Si leemos en el versículo 20, nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto, escuchen, los 7 candeleros que has visto, ¿qué cosas son? Son las 7 iglesias a las cuales les está escribiendo la carta. 7 candeleros, 7 iglesias. En primer lugar, tomen nota de esto. Jesucristo andando en medio de su pueblo. Jesucristo nunca abandonó a su pueblo. Jesucristo cuando resucita le dice a sus apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días, dice. No dice cuando lo sientas. Hay una corriente muy emocional dentro de las iglesias hoy en día. Si no lo sientes, no existe. ¿Verdad? Si no lo sientes, no existe. Crean un ambiente muy especial, muy estereotipado en la iglesia. Se necesita gente muy especial en la música. Porque tienen que saber manipular las emociones, ¿verdad? Y entonces se va creando un ambiente muy emotivo. Y luego se para a la gente. Y se le involucra a la gente muy emocionalmente, ¿no? ¿Están acá? ¡Amén! ¡Levántese! Muy bien. ¡Aplauda! Muy bien. O sea, mueven emocionalmente a la gente. Y cuando la gente sale de esa reunión dice, ¡wow! Es que la presencia de Dios es increíble, ¿no? Muy bien, los invitamos a una de nuestras iglesias que son tranquilas. Nuestras iglesias están más pausadas, nosotros nos concentramos más en la palabra de Dios que en el ruido. Y entonces salen de acá. Gracias, hermano, por invitarme. Le digo, ¿qué te pareció el culto? Sí, bonito, pero no sentí la presencia de Dios. Sí, o sea, Dios depende de lo que tú sientas. Más o menos, es la idea. Dios existe si tú lo sientes. Si no lo sientes, no existe. La presencia de Dios está si tú la sientes. Si no la sientes, no está. Hace mucho tiempo cantamos una canción que decía, Jesucristo es real. ¿Recuerdan esa canción? Jesucristo es real, real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor está en mí. Y Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. O sea, si no lo siento en mi ser, se murió. Desapareció Jesucristo. Jesucristo es real aunque yo no lo sienta. La fe no puede depender de las emociones, hermano. Cuando yo recién me convertí, un amigo me dijo una gran verdad. Me dijo, el tren de la fe se mueve por la palabra de Dios. Y los vagones de los sentimientos vienen siendo jalados atrás. Nunca cambies, porque si tú colocas el vagón de los sentimientos adelante, vas a perder tu fe. ¿Qué significa esto?
Que yo comienzo a tener una fe basada en la palabra de Dios y no en lo que sienta o deje de sentir. ¿Cuántas veces vamos a llegar al punto en que decimos, Señor, la verdad es que no entiendo lo que está pasando? Señor, la verdad es que no comprendo por qué ocurren estas cosas. Pero Señor, yo sé por la fe que tú sigues siendo real y estás presente. Y cuando tu fe se basa en ese tipo de fe, eres un tractor que nadie mueve. Cuando tu fe se basa en las emociones, eres un carrito de carrera que con una piedra se sale de la pista. Interesante porque el primer texto dice, Jesucristo caminando en medio de sus iglesias. Dice. ¿Ven el texto? Versículo 13, Él está en medio de los 7 candeleros. Jesús está con sus iglesias, caminando en medio. Anda a Él. Si tienes dudas, si tienes preguntas. Hay un dicho que dice que cuando empiezas una empresa, no debes dejarla sola. En el Perú dicen, el ojo del amo engorda al caballo. Cuando el amo no está, el caballo enflaquece. ¿Por qué? Porque los que trabajan no le dan de comer. Cuando está el ojo del amo, engorda el caballo. Y entonces dice, cuando empiezas una empresa, no dejes la empresa. Cuando está el jefe, todo el mundo trabaja. Y cuando el jefe se va, nadie trabaja. Jesucristo tiene este principio. El ojo del amo engorda al caballo. Nunca nos ha dejado, siempre está presente. Siempre está acá en medio nuestro. Y en segundo lugar, nota que la iglesia es un candelero. ¿Notas? La iglesia es representada como un candelero de oro. En Mateo nos dice, en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia del Señor, o sea, tú y yo, somos candeleros. La iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, no está hablando de un edificio, no está hablando de sillas, está hablando de gente. Cuando la Biblia dice iglesia, está hablando de ti, está hablando de mí. Y el texto dice que la iglesia del Señor somos un candelero que está acá para dar luz, para alumbrar, y que ese candelero no se puede esconder. Pero hay cristianos que juegan a la gente 007. ¿Se han dado cuenta? Entran a trabajar a una empresa. Señor, hasta ahora nadie se da cuenta que soy creyente. Está bien, ¿no? Señor, estamos como espías, estamos buenos. Hay gente que entra a trabajar en un lugar y nadie se entera que es creyente. Nadie. ¿Por qué? Porque no está alumbrando el lugar. Y por eso, porque no alumbramos el lugar donde nos corresponde estar, es que hay tantas sillas vacías acá. Y en mi iglesia también. Porque si tenemos una función de alumbrar al mundo, tenemos que decirle al mundo, no podemos escondernos, dice Mateo. No podemos escondernos, tenemos que decirle al mundo que hay una luz que alumbra. Interesante, ¿verdad? No podemos ser tímidos, no podemos ser cobardes. Es la luz que se nos ha dado para alumbrar. Y alguien me dice, pero es que, ¿cómo hago para alumbrar? Fácil, hermano, conéctese a la fuente de energía, enchúfese, porque dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. En la medida que usted se une al Señor, se pega al Señor, usted alumbra, porque Él es la luz del mundo. Si nosotros no estamos alumbrando el lugar donde estamos, es porque estamos desconectados de la luz. Quizás se conecta los domingos cuando viene a la iglesia y después pasa toda la semana desconectado. Y por eso es que no estamos alumbrando como deberíamos alumbrar. La iglesia del Señor es un candelero y en medio de ese candelero
la presencia de Jesucristo caminando. Yo soy la luz del mundo, decía el Señor, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora seguimos con el texto porque debemos terminar el capítulo 1 como dé lugar a Dios. Y entonces dice que se da vuelta Juan y dice en el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y esas eran las vestiduras reales de un rey. La primera impresión que tiene Juan cuando ve a Jesucristo no fue su barba ni su pelo largo, fue la vestidura real. Túnicas largas hasta abajo y el cinto de oro encima. La primera impresión de Juan era: estoy frente a un rey, al Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, no sé si ha reflexionado sobre ese concepto. Jesucristo en la Biblia es el Rey de todos los reyes en el universo, el Señor de todos los señores. Cuando pensamos en esto, el otro día vi en una revista una reunión de todos los reyes y príncipes del mundo. Yo no sabía que habían tantos. Yo me había imaginado que solamente habían estos de España, de Inglaterra, pues obviamente porque cuando se murió la Lady Di, todo el mundo sabe que hay reyes en Inglaterra. Por ahí me apareció uno, dicen que hay en Holanda, creo que hay también, ¿no? Príncipes, ¿no? Cuando de repente veo en la revista una foto, ya habían como 50. Yo no sé de dónde han sacado tantos reyes y príncipes, pero hay príncipes y reyes por todas partes. En Arabia Saudita, después está en Mónaco, es decir, hay un montón, hay una clase real a la que nosotros no pertenecemos. Les cuento. Cuando vi toda esa gente, no, todos los príncipes y reyes, yo me puse a pensar y decía, y estos no son nada. La Biblia dice que Jesucristo es el Rey de reyes. Y en ese tiempo no habían presidentes. Así que pues bien podríamos decir, es el presidente de los presidentes acá. Jesucristo es el personaje con más honor y gloria en el universo. Y los creyentes no estamos reflexionando sobre esta verdad. No estamos pensando en esto, porque si pensáramos que Jesucristo es el Rey de reyes, cambiaría nuestra forma de orar. Cuando yo me acerco al Señor, hoy día estaba en la mañana temprano haciendo mi devocional, leyendo Eclesiastés, y un texto de Eclesiastés muy interesante, dice: cuando te acerques al Señor, no seas pronto con palabras, guarda silencio. Me impresionó. Nosotros estamos pensando que hablamos con cualquiera. Entonces vamos a orar. Ok, ya hermanos, vamos a orar. Ya. Señor, gracias te damos por esta mañana y te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos bendigas. Señor, te quiero decir que el martes pedí una oración y no me contestaste, señora. Y yo no sé por qué me has contestado, pero yo he escuchado gente orando a Dios como si estuviera hablando con su amiguito. Es verdad. Gente que habla a Dios con mucho cariño. Esto está bien. Pero hay gente que a veces le discute a Dios. ¿Por qué? Yo me imagino el Rey de reyes parado delante. Y el puntito ese ahí, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Yo, ¿y tú por qué? El otro día estábamos viendo con mis hijos unos videos acerca del universo, creo que les compartí a ustedes eso. La magnitud del universo, gigantesco, tremendo, grandazo. Es decir, que ves que la Tierra es nada. Cuando tú ves la foto de la Vía Láctea, ves en la foto un polvito, o sea, hay un polvito. Y entonces el hombre que decía, ¿usted cree que ese polvito no es por la pared, porque parece como una manchita en la pared, ¿no? No, ese polvito chiquitito, casi imprescriptible, ese es el sistema solar.
Ese es el Sol. Y tú ves la Vía Láctea, pero gigantesca. Y la Vía Láctea es una. Cuando ves el universo, que ya comienzas a pensar, increíble, no existe en mi mente capacidad para entenderlo. Hay un texto muy interesante que encontré el otro día en Salmos, quiero que lo vean. Vamos a Salmos rapidito. En el Salmo... ¿Ya tienen Salmos? Creo que 140, ahí está. En el Salmo 147. En el Salmo 147. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, el versículo 4. El Salmo 147 dice, Él cuenta el número de las estrellas. Entonces me fui a internet, me metí a las páginas de la NASA para averiguar cuántas estrellas hay. Según el cálculo de la NASA, cuántas estrellas hay. Estrellas son soles, o sea, ni siquiera estamos hablando de planetas. Estamos hablando de soles, como el Sol, que es uno de los más pequeñitos. Hay soles gigantescos, pero solamente hablando de estrellas. Y en la NASA dicen que según los cálculos, ellos consideran que hay 70, y tienes que aumentarle 22 ceros. O sea, no estamos hablando de billones, ni trillones, ni estamos hablando de 70 con 22 ceros atrás. Ellos dicen 70 sextillones de estrellas. Una es el sistema solar. Y dice acá que si contáramos los 70 sextillones de estrellas y contáramos una por segundo, en una noche estrellada te pones a mirar y dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las empiezas a contar, te demorarías 2.219 billones de años para terminar. ¿Y sabes qué? Si terminas de leer el versículo 4, fíjate con qué Dios estamos tratando. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Dios mío. Ese es nuestro Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que creó este universo. Si entendiéramos este concepto, hermanos, cambiaría nuestra forma de orar. Nos acercaríamos con Él con muchísimo mayor respeto. Y cambiaría también nuestra forma de servirle. Y cambiaría también nuestra forma de ofrendarle. Vaya usted delante de un rey y llévele un juguetito de plástico de 2 francos. Hágalo, para que vea usted cómo reacciona el rey. La próxima vez que usted vaya a España, busque, ¿cómo se llama el rey Juan? Juan Carlos, busque al rey Juan Carlos, ¿no? Y cómprese acá en una tienda turca un juguetito de esos de plástico, ¿no? Uno de esos juguetitos de plástico de 3 francos, usted se lo lleva al rey Juan Carlos y le dice, su ilustrísimo, le vengo a traer este regalo, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros cuando venimos a ofrendarle al Rey de Reyes. Cuando venimos a ofrendarle al Rey de Reyes, si usted busca la moneda más chiquita o el billete más pequeño, eso es lo que estamos haciendo con el Rey de Reyes. Y por eso es que nuestras iglesias no crecen, porque llega un momento en que las ofrendas son tan cortas, son tan pobres, que la iglesia no tiene posibilidades ni de avanzar, ni de crecer, ni nada. Ayer tuvimos nuestra reunión anual con la iglesia y hemos hecho un plan de trabajo para este año. Les he compartido a ellos mi visión. Algunos tuvieron que ir al baño porque ya era tanta ¿no? Les vino como diarrea a los pobres. ¿Qué pasa? Porque les compartí. Vamos a hacer este año un retiro matrimonial, ¿no? Vamos a hacer este año en la primera conferencia para líderes y pastores de habla hispana
en Suiza. Vamos a traer predicadores de renombre, buenos, que vengan a enseñar la palabra, a edificar para líderes. Queremos empezar el primer seminario por extensión con los hermanos acá que quieran capacitarse para el ministerio. Queremos tener una radio en internet. Y todo el mundo escuchaba. Y cada vez era más caro, ¿no? Cuando llegamos a lo de la radio nos emocionamos, dijimos televisión también. Y la gente, ya no. La cosa está en que cuando tenemos estos proyectos y la iglesia quiere crecer y la iglesia quiere avanzar, todo eso cuesta dinero. Y cuando venimos a ofrendarle a Dios nuestros juguetitos de plástico de 3 francos, con eso no se puede. Hermano, la próxima vez que usted ofrende, piense que está ofrendando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a su iglesia. Y verá cómo la iglesia se estabiliza económicamente. Yo sé que a veces esta iglesia ha tenido problemas financieros, problemas económicos, no han podido cubrir todos los gastos, pues esa es responsabilidad de la iglesia. Seguimos avanzando con el texto de Apocalipsis. Juan ve a Jesucristo y lo ve con ropas reales, ¿no? En el versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo interesante es que dice el versículo 14 que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ahora, el contexto, ya olvídense los ojitos azules, olvídense. Ya cuando usted lo miraba a Jesús resucitado, ya no habían ojitos azules, ya habían llamas de fuego. ¿Ah? Lo interesante es que el texto dice que sus pelos, sus cabellos, eran blancos como blanca lana. Y esto me hace recordar a un pasaje de Isaías. Lávame, es el Salmo, lávame y seré más blanco que la nieve, ¿verdad? Y entonces cuando se habla en la Biblia sobre la nieve, la blancura de la nieve, se está hablando de la santidad y de la perfección. Y entonces la segunda imagen que tiene Juan es, tengo frente a mí al Rey de Reyes y al Santo, 3 veces santo. Esa es la segunda imagen que tiene Juan. Ahora, acá hay que entender algo, hermanos. Dios, Jesucristo, es santo por naturaleza. Si usted me entiende. Es por naturaleza santo. No es que sea santo de vez en cuando. Es santo por naturaleza. ¿Hay cosas que a usted le molestan? Dígame, ¿hay algo que a ti te molesta en tu casa, por ejemplo? Pensemos en la vida cotidiana. ¿Qué es algo que te molesta diariamente, que siempre te ha molestado, que nunca va a dejar de molestarte? El desorden de tus hijos, ¿ah? El desorden, muy bien. A ella le molesta el desorden, ¿no es cierto? Nosotros, los varones de la casa, mi esposa vive rodeada de hombres, ¿no? Mis 2 hijos y yo, nosotros tenemos otro concepto. Yo he tratado de explicárselo, pero no lo entiende. Es otro concepto. O sea, nosotros tenemos en el piso, tenemos una chompa, y a nosotros no nos molesta pasar por encima y seguir recorriendo el camino de la casa, ¿no? Entonces, pero ella tiene un concepto de orden distinto. No importa lo que yo haga o deje de hacer, ella no puede dejar ese concepto, porque es suyo, no sé si me entienden, es parte de su vida. Es decir, cuando ella encuentra desorden, se molesta, se amarga, porque es parte de su naturaleza. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo te pregunto, por ejemplo, tú dices, a mí no me gusta la impuntualidad, por ejemplo. Entonces, cuando te encuentras en una circunstancia con impuntuales, entonces reacciona tu carácter. Y alguien te dice, pero hermano, ten paciencia, ora. Pero es que tú dices, es parte de mi naturaleza, es parte de mi forma de ser. Yo no puedo dejar de ser así. Yo no puedo dejar de ser así porque así soy. Así es Jesucristo. Jesucristo es santo, no puede dejar de serlo por más que yo sea su hijito engreído. Debemos entenderlo para entender cómo se aplica esto a nuestra vida cotidiana. Es que Jesucristo es santo y no puede tener contacto con el pecado, aunque tengamos todas las excusas necesarias. Señor, me casé y
Y tú sabes, es una bruja, es una bruja. ¿Qué puedo hacer, Señor? Es una bruja. Y por eso, Señor, es que he tenido que buscarme un amante, Señor. Entonces, tú te imaginas que Jesucristo va a decir, te entiendo. Jesucristo te va a decir, mira, en esta circunstancia, o sea, debido a este problema, pero solamente en este caso, te voy a pasar por alto. Jesucristo es santo y es 3 veces santo, dice la palabra. Entendámoslo, porque así debe ser nuestra relación con Él. Jesucristo es santo y no va a pasar por alto el pecado de nadie, ni aunque tengamos excusas, ni aunque tengamos disculpas, porque la Biblia dice hay que ser santo porque Él es santo. Si quiero acercarme a Él, no puedo acercarme con disculpas, sino con arrepentimiento. Si quiero acercarme a Él, tengo que pedirle perdón por mis errores y encontrar en su sangre la limpieza de mi alma. Entonces me puedo acercar a Él. Tome nota. No juegue. ¿Y sabe por qué no debe jugar? Porque si sus cabellos son blancos como la nieve, sus ojos son llamas de fuego. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque cuando Él, en su santidad y por su misericordia, trata de retener el castigo, sus ojos, llamas de fuego, consumen todo indicio de pecado. Y por eso cuando Dios entra a tallar, digámosle, Señor, que me discipline la iglesia. Si estoy en pecado, que me disciplinen mis hermanos. Que Juan me discipline a nombre de la iglesia. Que Jacobo me agarre a palos. Pero Dios, no me disciplines tú, porque cuando el Señor disciplina, las lágrimas corren. El segundo texto, en versículo 15, dice, sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez han estado frente a un horno? ¿Ustedes saben lo que es un horno? Donde se purifican los materiales. Y esta expresión, sus pies como bronce bruñido, como un horno refulgente, te está hablando de la pureza que tiene Jesucristo. Pero también te dice, ten cuidado, no te acerques demasiado, te puedes quemar. En castellano, con Cristo no juegues. Si te acercas bajo su gracia, tendrás protección, pero si quieres jugar con el Señor, te puedes quemar. El versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué nos dice el versículo 20? ¿Qué cosa eran las estrellas? Lean el versículo 20. A ver, busquen, versículo 20. ¿Qué cosas eran las estrellas? Eran los ángeles. ¿De qué? De las 7 iglesias. Ahora, cuando leemos en el capítulo 2 en adelante, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿cómo? ¿Juan tenía que escribirle a un ángel? ¿Entienden? Que entonces, ¿quién era el ángel? ¿La iglesia? ¿A quién tenía que escribirle Juan una carta? Juan iba a escribir una carta en papel, y ese papel se lo iban a entregar a una persona. Según los teólogos y los que analizan este texto, dicen que el ángel, este ángel, representa la autoridad dentro de la congregación. Puede ser el pastor, el anciano, los ancianos, los pastores o lo que sea. Pero qué bonita expresión que dice el ángel, y es una estrella, y esas estrellas, ¿dónde están? Versículo 16. Tenía, ¿en dónde? En su diestra las 7 estrellas. Vamos a pensar que estamos hablando del pastor de la iglesia, estamos hablando del anciano de la iglesia, estaban en la mano de Dios. Y Jesucristo dice, estos pastores, estos líderes están en mi mano, yo los cuido. En cada iglesia, hermano, hay gente que es escogida por Dios para guiar a la gente.
en los caminos del Señor. Son líderes, son pastores, son ancianos de la iglesia que Dios con el tiempo los ha levantado y los ha puesto en ese lugar. Aprendamos a respetar y honrar las autoridades en la iglesia, porque son ángeles de Dios que están en su mano derecha. He visto iglesias donde se ha menospreciado al pastor. El pastor terminó saliendo y la iglesia terminó muriendo. Y esas personas que atacan las autoridades de la iglesia generalmente son instrumentos del diablo para destruir la iglesia, porque ellos quieren ocupar ese puesto. Los ángeles de Dios en la iglesia. Y esto se lo digo a ustedes, porque como no soy el pastor de acá, si fuera el pastor se sonaría medio, ¿no? Está tirando para su molino, ¿no? Pero esto no puedo decirlo en mi iglesia, porque si no van a decir, ay, mire, el pastor se está defendiendo. No me estoy defendiendo. Como estoy en la iglesia invitado, aprovecho para dar palo. Esa es la verdad. Cuando viene un pastor, cuando tienes un anciano, cuando tienes una autoridad dentro de la iglesia, hermanos, aprendan a amarlos, aprendan a cuidarlos, a protegerlos. Si se los pierden, están perdiendo esos ángeles que están en la mano de Dios que han puesto en esa iglesia. Y puede llegar el momento en que Dios diga, esta gente no merece. Chao, me lo llevo. El texto continúa, vamos a seguir avanzando, y dice, en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca, ¿qué cosa salía? Una espada de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. En primer lugar dice que de su boca salía una espada aguda. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Han leído alguna vez en el texto bíblico que habla sobre una espada de 2 filos? ¿No? ¿Dónde está? Hebreos no, Hebreos. Hebreos, hay que poner el acento porque Hebreos suena medio raro. Hebreos no, Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y que todos los pensamientos están revelados ante la palabra de Dios. ¿Qué cosa está saliendo de la boca de Jesucristo? Así que cuando Juan mira a Jesucristo, no ve la barbita de una espada de 2 filos que es la palabra de Dios. De la boca de Jesucristo saliendo la palabra de Dios. Interesante. ¿Qué autoridad le damos nosotros a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos a la palabra de Dios en nuestra vida? A veces cuando nos encontramos con la palabra, cómo duele, ¿no? El otro día yo terminaba de predicar y entonces un hermano de la iglesia me acerco y lo veo medio tristón. Y me acerco y le digo, oye John, ¿qué pasa? No, déjalo así. ¿Qué te pasa, John? Cuéntame. No. Pero ya pues, John, o sea, ¿tienes algún problema? No, pues te has agarrado conmigo hace tiempo. Le digo, ¿qué me agarrado contigo? Sí, cada vez que predicas, estás que me das a propósito. Le digo, John, yo preparo el texto bíblico así como sale. No, yo sé que tú me estás dando a propósito. Entonces es la palabra de Dios es viva y eficaz. El otro día estamos en internet discutiendo, hay unas páginas de internet que les contaba donde uno discute, ¿no? Mis hijos siempre pasan por ahí y me dicen, tú otra vez peleándote con la gente. No me estoy peleando. Entonces hay uno ahí que se aparece como el profeta, dice, ¿no? Es el profeta. Entonces el profeta, entonces comienza con todas sus alaracas y todas sus cosas y todos sus cuentos. Y yo sé que este es un mentiroso. Entonces comienzan a discutir sobre este autor, Benny Hinn, que dijo, en uno de sus libros escribió que la Trinidad tenía 9 personas, ¿no? Benny Hinn dijo que tenía 9 personas. Después se arrepintió y dijo que no, que eran 3 nomás. Y entonces discutíamos cómo es posible que haya gente que diga esas barbaridades y basta con que diga, uy, me equivoqué, ya se le perdona, lo pasamos por alto y seguimos adelante. No es así. Entonces estamos discutiendo y se mete el profeta y entonces comienza a atacar, ¿no? No solamente contesta las preguntas, porque era una discusión muy alturada con otra gente, con textos bíblicos y todo, sino que comienza a atacar, ¿no? Y entonces agarraba y contestaba una pregunta y al final te hincaba, ¿no? Te decía,
¿no será que usted no lee la Biblia, no? Entonces, te comenzaba siempre, te soltaba una pregunta para hacerte reaccionar, ¿no? Y entonces yo le comenzaba a contestar, no, yo sí la leo. Obviamente usted no, pero yo sí la leo, ¿no? Entonces, él comenzó también ¿no? Y se comenzó a amargar y comenzó a escribir fuerte, todo así, ¿no? Y entonces un día, yo dije, ya, ¿para qué discuto más? ¿No? O sea, como mi abuela decía, el que nace burro no muere caballo, así, haga lo que haga. Entonces, ya, ¿para qué lo dejo, eh? Y entonces solamente escribo un texto bíblico, ¿no? Refiriéndome a mí, que ya no iba a participar en esta discusión, porque me parecía era innecesaria y era improductiva, y porque todo el mundo estaba hablando, ¿no? Unos defendían a Benny Hinn y otros no, y no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces yo dije, el prudente calla, ¿no? Entonces le escribí en el texto el proverbio que dice, ¿no? El hombre necio al momento hace ver su ira, mas el hombre prudente calla, ¿no? Me contesta, me acaba de llamar necio. Yo le digo, yo no le he llamado necio. Sí, me acaba de llamar necio porque está puesto el texto bíblico donde habla del necio. Y yo le decía, yo solamente estaba diciendo que yo voy a callarme. Y él, no, usted me ha dicho necio. Y entonces yo dije, bueno, definitivamente la palabra es espada de dos filos, ¿no? Y cuando tú te encuentras con la palabra, a veces te sientes tocado, agredido, porque no te das cuenta, pero dices, me está dando. La palabra de Dios es así. Por eso es que lo primero que dejamos de leer cuando nos alejamos del Señor es la Biblia. Porque cuando te alejas del Señor y sigues con la Biblia te jala, la Biblia te cachetea, te hace ver tus errores. Por eso, para que no me haga ver mis errores, mejor dejo de leerla. Por eso es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si usted quiere acercarse al Señor, empiece a empaparse con la palabra de Dios. Métase a la palabra de Dios y aprenda. Y al final el versículo 16 dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Rey de Reyes y su gloria. El rostro del Señor reflejando la gloria eterna que le corresponde. Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Es un texto bíblico. Jesucristo no reparte su gloria con nadie. ¿Han escuchado la última de los que aparecen por ahí, que son los ungidos? ¿Han escuchado? Yo soy el ungido de Dios. A mí Dios me ha dado la visión. César Castellanos de Colombia. A mí me la ha dado, no se la ha dado a ustedes, a mí me la ha dado, porque yo soy el ungido. Y todos estos pastores y predicadores que andan por ahí diciendo que ellos son los ungidos, que tienen esa unción especial, porque ellos, eso es que tratar de quitarle la gloria a Dios. No se trata si tú tienes unción o no la tienes, se trata de quién es Jesucristo y lo que Él puede hacer. Dios no comparte su gloria con nadie. Jesucristo aparece delante de Juan y se presenta como el Rey de Reyes, como el hombre santo. Cuidado, es como horno, si juegas con él te quemas. La palabra de Dios sale de su boca, su gloria resplandece su rostro. Y continúa el texto, dice, cuando le vi caí como muerto, claro. Cuando le vi caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí. Qué maravillosa escena, ¿verdad? Juan se ve impactado con la presencia de Jesucristo y cae como muerto. Y siente la mano de él que le toca y le dice, no temas. Y yo me imagino que acá solamente Juan escribe las palabras de Jesús más importantes, ¿no? Pero yo me imagino, no temas, Juancito, no te alteres, no te preocupes. Yo sé que estás impactado, pero venga, levante. Agárrese, vengas. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, por Dios. Jesucristo está diciendo acá, yo soy el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades
y de la muerte. ¿Se han puesto a pensar ustedes que el Hades y la muerte son como lugares, ¿no? Nos imaginamos esto porque dice que tiene las llaves. Dice Jesucristo, tengo las llaves, dice. Pero ¿sabían que en otro texto bíblico dice que el Hades y la muerte entregaron a sus muertos? Como si fueran personas. Dice, entregaron. Dice que la muerte entregó a sus muertos en la resurrección. ¿Ah? La muerte entregó a sus muertos. ¿Y qué cosa hay más fuerte en esta vida de la cual nadie puede escapar? La muerte. Decía Eclesiastés en el capítulo que leí hoy día, todos somos iguales. Todos somos iguales. Ante la muerte nadie se escapa. ¿Verdad? Qué duro suena eso, ¿verdad? Qué duro suena eso. Porque todos, absolutamente todos, vamos a pasar por eso. ¿Cuántos años? ¿30? ¿40? ¿50? ¿80? ¿Llegaremos al 2100? ¿Quién va a llegar al 2100? ¿Quién cree que va a llegar al 2100? Levante la mano. ¿Alguien que pase del 2100? Que celebre el 2100. ¿Alguien? ¿Quién va a llegar al 2100? La muerte nos agarra a todos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesucristo? Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Y la Biblia dice en Apocalipsis que la muerte para el creyente es simplemente un salto. Y nos encontramos al otro lado. Y no hay mayor gloria que pensar en eso. Y cuando una persona creyente muere y fallece, nosotros le celebramos. Nos parece triste porque se fue, pero sabemos que el Señor espera. Y creo que les conté eso del velorio que tuvimos ahí en Lima, ¿no? Recuerdan que se murió un hermano de la iglesia y lo celebrábamos cantando, y la gente asombrada. ¿Y por qué cantan? Y nosotros, nuestro hermano está en la presencia de Dios, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y la gente, ¿y por qué tienen esa seguridad? Yo no la tengo. Y eso es lo que nos diferencia. Y nuestro Señor, el Señor Jesucristo, tiene las llaves de la muerte. Piensen ustedes eso. Las llaves de la muerte. El Señor Jesucristo tiene la llave. Y entonces el texto continúa y dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de hacer después de estas. Y en el versículo 20 ya nos explica otra vez lo de las estrellas y de los 7 candeleros. Así que, hermano, esta es la imagen que tiene Jesucristo frente a los ojos de Juan antes de entrar ya de lleno al tema de Apocalipsis. Piense en ello, piense con quién estamos tratando. No estamos tratando con un barbudito que andaba con túnica. No estamos hablando con un hombre clavado en una cruz y desangrándose. Estamos hablando con el Rey de Reyes, con el Santo de Israel. Estamos hablando con el glorioso y eterno Dios. Estamos hablando con aquel que de su boca sale la palabra bendita del Padre. Señor, gracias por esta mañana y por este estudio. Y te pedimos que nos acompañes en esta reflexión. Toca nuestro corazón para entender con quién estamos tratando. Tú eres bueno, tu palabra es buena. Gracias porque nos edificaste. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.